Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda a su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra lección número 12 que se titula La vida y la muerte, de nuestro estudio que se titula Curso Bíblico Introductorio, y se recomienda para esta lección que hagamos las lecturas Eclesiastés 3 y 9. Estos son capítulos. Muy bien, empezamos amándonos a nosotros mismos. Hablando del gran amor que tuvo Jonathan para su amigo David, la Biblia dice: el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Esto lo dice en 1 Samuel 18 y versículo 1. El texto hebreo dice literalmente: y lo amó Jonathan como a su propia alma. Todos nosotros amamos a nuestra propia alma, es decir, a nosotros mismos. Pablo dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5 y versículo 29. Si no nos preocupamos de nosotros mismos, cuidando de tomar alimento y bebida, muy pronto moriremos. La mentira de la serpiente. Pero la mayoría de nosotros nos amamos demasiado, pensamos demasiado en nosotros mismos. Tal vez por esto es que los hombres siempre se han negado a creer que mueren y se corrompen, lo mismo que los animales. Prefieren pensar que seguirán viviendo en algún lugar después de la muerte. La serpiente dijo a Adán y a Eva: no morirás. Esta fue una mentira, pero Eva prefirió creerla en lugar de lo que Dios había dicho. Los hombres siempre han preferido creer la mentira de la serpiente, inventando fantasías acerca de lo que sucede al morir, en vez de creer las palabras de Dios. Dios en su palabra nos dice en Génesis 3, versículo 19: porque polvo eres y al polvo volverás. Como las bestias que perecen. Sin embargo, la enseñanza de la Biblia es muy sencilla. Busquemos en Eclesiastés 3 y vamos a ver el versículo 19. Porque todo lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que las bestias. Cuando usted ve el cuerpo de un animal muerto, usted no imagina que la parte más esencial de ese animal haya ido a vivir en los cielos. Sabe que todo lo que queda de ese ser que vivía y respiraba y se movía es un cuerpo muerto. Sucede exactamente lo mismo con los hombres cuando mueren. Todo lo que queda de ellos es un cuerpo sin vida. Nota el versículo 12 del Salmo 49 que dice: mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. ¿Semejante a las bestias? Sí, el escritor no nos deja ninguna duda sobre ello, porque en el versículo 14 continúa diciendo: como a rebaños os conduciré al Seol. Una idea errónea. Mucha gente cree que cuando morimos hay una chispa de vida en nosotros que sigue viviendo. Piensa que los hombres tienen un alma inmortal, pero por medio del profeta Ezequiel, Dios dice: He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18 y versículo 4. Hemos visto lo que la Biblia quiere decir cuando habla de la muerte. Significa la cesación completa de vida. El cuerpo y la mente se pudren y vuelven al polvo. Un destello de esperanza. Quizás sienta usted deseos de cerrar la Biblia y además botar este papel, pero tenga paciencia. La Biblia es la palabra de Dios y lo que dice es verídico. Seríamos muy insensatos si rechazáramos la verdad, solo porque no es muy agradable.
La misma Biblia que enseña que la mente es real, nos declara también que hay esperanza más allá de la tumba, la esperanza de la resurrección. El Señor Jesús volvió a vivir por la resurrección de su cuerpo, y el día vendrá cuando los que pertenecen a Cristo serán sacados de la tumba, así como Él lo fue. Pero esto es materia de otra lección. Vamos a ver unos cuantos puntos de resumen. Punto número 1. La Biblia enseña que al morir los hombres perecen y se corrompen como los animales, o sea, entra el cuerpo en putrefacción. Punto número 2. La Biblia no nos da la esperanza de ir al cielo. Punto número 3. Cuando Jesús regrese a la tierra, traerá la vida a aquellos que han creído en Él, resucitándolos de los muertos y dándoles vida eterna. El infierno, ¿qué es? La Biblia nos dice: Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115 y versículo 16. Sabemos que el cielo es la morada de Dios. También sabemos que Dios creó la tierra como una morada para los hombres. Pero, ¿qué es el infierno? ¿Dónde está? ¿Quiénes están ahí? Hemos visto que cuando un hombre muere, vuelve al polvo. Ya no puede pensar ni sentir nada. Ya no tiene más vida que un insecto que ha sido aplastado con el pie. Se cree comúnmente que al morir, los malvados son enviados a un lugar de castigo llamado infierno. Pero veamos lo que dice la Biblia sobre esto. El infierno en el Antiguo Testamento. La palabra infierno no aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, Reina Valera de 1960, pero en otras versiones, incluyendo la Reina Valera de 1909, la palabra hebrea Seol es traducida infierno. En algunas ocasiones, en realidad, Sheol simplemente significa sepultura o sepulcro y es frecuentemente traducida así. La versión Reina Valera de 1960 siempre la traduce Seol, con una nota que explica que es el nombre hebreo del lugar de los muertos. Vamos a Génesis 37 y versículo 35. En esta versión y la nota que se encuentra al pie de la página, si es que tiene una Biblia de papel: y se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Entonces, respecto de este versículo, abajo de la página tiene la explicación acerca de lo que es el Seol. Así que cada vez que encontramos la palabra infierno en el Antiguo Testamento, hemos de entender que se refiere al sepulcro, a donde van todos los muertos, buenos y malos. Pero, ¿qué del fuego que no se apaga? En Marcos 9, versículos 43 y 44, leemos: Si tu mano tiene ocasión de caer, córtala. Es mejor de entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. El fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así como el Antiguo Testamento de nuestra Biblia fue escrito en el idioma hebreo, el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra griega que se traduce infierno en los pasajes como el que se ha citado arriba es Gehenna. Usted puede comprobar esto leyendo Marcos 9 en la versión Reina Valera de 1909 o en la Biblia de Jerusalén. La Gehenna es un valle en las afueras de Jerusalén, conocido en el Antiguo Testamento como el Valle de Hinnom. Vamos a Josué 15 y versículo 8. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Y vamos también a Nehemías 11 y versículo 30. En Zanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinnom. Se había convertido en un lugar maldito por causa de las prácticas paganas que se habían realizado allí en tiempo de los reyes.
Vamos ahora a Segunda de Crónicas 28 y versículo 3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. De manera que en los días de Jesús era utilizada como el basurero de la ciudad. De la Gehenna subía constantemente el humo del fuego que se mantenía para consumir la basura, y los gusanos ayudaban a destruir los cadáveres de animales y de los criminales que eran tirados allí. Así que ir a la Gehenna no significa tormento, sino destrucción total. Jesús estaba advirtiendo a los hombres que eliminaran de sus vidas aquellas cosas que desagradan a Dios, evitando así la destrucción total de una muerte eterna. Muy bien, tenemos algunas reflexiones acerca de nuestra lección número 12. La primera dice, ¿cuál fue la mentira de la serpiente para Eva? Entonces le dijo, no morirás. Entonces la reflexión para nosotros es que es una mentira y esta es pecado. Y por ende, si hacemos caso a la mentira, también nosotros vamos a pagar las consecuencias. Vamos a morir por causa del pecado o la desobediencia. Reflexión número 2 en Eclesiastés 3:19 nos dice lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Entonces no deja nada a la deriva, nos está explicando exactamente que como muere un perro, vamos a decir, así morimos nosotros, y no queda nada después de que morimos, simplemente vamos al polvo, nos convertimos en polvo, con la diferencia de que los perros nunca van a ser llamados para despertar en el día postrero, pero nosotros sí, nosotros vamos a ser llamados para recibir nuestro galardón, sea este bueno o sea malo. Todos los que conocimos del Evangelio vamos a ser aptos para comparecer ante el Señor Jesucristo en el tribunal de Dios. Reflexión número 3. ¿Siguen viviendo los animales en una forma u otra después de su muerte? Claro que no, ya lo hemos visto, van al polvo de la tierra. ¿Sigue viviendo el hombre en una forma u otra después de la muerte? No, es lo mismo. Estamos ahí durmiendo hasta que seamos levantados para el día del juicio. Reflexión número 4. ¿Cuál es la esperanza del cristiano cuando muere? Vamos a ver Juan 11 y versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Entonces Jesús está predicando aquí que va a haber un día en que vamos a resucitar. Vamos a ver el versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nótese cómo dice que no vamos a irnos al cielo, sino que vamos a resucitar en el día postrero. Reflexión número 5 nos dice qué es el infierno en el Antiguo Testamento. Bueno, hemos visto que en el Antiguo Testamento se describía como Seol y sepulcro. Este es el lugar a donde van los muertos. Número 6, ¿qué es el infierno en el Nuevo Testamento? Lo traduce claramente como Gehenna. Y número 7, en Ezequiel 18, versículo 4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, porque todos somos pecadores, todos vamos a morir. Se está refiriendo a la persona. Cuando dice alma, se está refiriendo a los seres. Entonces, la reflexión es que, porque todos somos pecadores, merecemos la muerte, como dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, amigos, hemos terminado con nuestra lección número 12. Espero y les haya sido de provecho. No se pierda la lección 13, que vamos a hablar acerca de la resurrección. Va a estar muy interesante, les sugiero que no se la pierda. Pues ya saben, si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario bíblico incluso, no dude en tomar el teléfono y echarnos una llamadita. Estamos
estamos en el teléfono 33 10 19 38 38. Si gusta hacerlo vía electrónica, estamos en estudiosbiblicosmexico@gmail.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos para atenderlo con mucho gusto. Sin más, se despide su amigo y hermano, no sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra. Nos estaremos escuchando hasta la próxima.